la ponencia hemos titulado TCO y valores residuales, pues son importantes. Justo pues, José Luis ha comentado en varias ocasiones durante su presentación lo importante que es atender a los verdaderos costes de utilización de un vehículo enchufable, ¿no? Lo primero, solo por aclarar, porque vamos a utilizar muchos datos y probablemente no lo vaya diciendo a lo largo de la presentación, se me olvide, pero lo digo ahora y así ya queda más o menos aclarado el dato. Dentro de los vehículos electrificados vamos a hablar de los enchufables, pero dentro de los enchufables vamos a atender hoy y todos los datos van a estar referidos a los eléctricos. No porque sean un infierno los enchufables, como decía Manuel Orejas, que bueno, pueden ser un infierno, ¿no? Sino porque es cierto que infierno no, de cara a futuro vemos que tienen menos posibilidades, ¿no? Es más un modo de transición. En el tema de TCO pues, no hay una clara ventaja, los precios son muy elevados, los costes conviven, ¿no? Los del eléctrico y los de combustión, con lo cual vamos a centrarnos hoy en los vehículos eléctricos puros, ¿vale? Y aunque se ha hablado mucho, vamos a hacer una pequeña anotación sobre los volúmenes, ¿no? Porque yo creo que es importante situarnos, ¿no? Los volúmenes que están creciendo para nosotros, datos de Eurotax, del número de modelos eléctricos puros en comercialización a lo largo del tiempo, vemos que se ha duplicado, ¿no? A lo largo de los últimos año y medio, 2 años, ¿no? Ahora mismo tenemos una oferta aproximada, ¿no? De 70 modelos o más en turismos y todoterrenos, y la línea naranjita, que son los LCVs, tenemos ya una oferta que se acerca a los 40 modelos, ¿no? Con lo cual, sí, crece el volumen de la oferta, crece, bueno, la gama en oferta, pero sin embargo vemos que no terminamos de aterrizar con otro tipo de volúmenes que tienen que crecer, ¿no? Estamos un poquito aquí atrapados en el tiempo, año tras año, aportando unas cifras muy similares, ¿no? Esta es la cuota de mercado de los eléctricos puros a cierre del primer semestre de 2021, datos de ACEA. En España estamos con una penetración del 2%, que está muy alejada de la media de Europa, que es un 7%, y ahí entran países que apenas tienen penetración también, pero incluso Italia, que hasta ahora había estado más interesada en el gas, nos ha hecho un sorpaso y ya nos ha superado, y estamos muy lejos incluso de Portugal, ¿no? Que es un país vecino con el que tenemos muchas cosas en común, pero que son mucho más dinámicos que nosotros y mucho más innovadores en este tipo de implantaciones, de novedades en el mercado. Es decir, queda muchísimo camino por recorrer, no estamos en ese nivel. Y más allá de cifras que he intentado eliminar, yo creo que estas dos imágenes hablan un poquito por sí solas. No sé si todavía estará la persona de Iberdrola en la sala, pero bueno, en cualquier caso, vemos nosotros desde Eurotax que queda muchísimo camino por recorrer, que no hay despliegue real de puntos de recarga, ¿no? Si vemos en este mapa, Portugal está lleno de puntitos azules, incluso amarillos, ¿no? Que serían los azules son de recarga rápida, los amarillos los de estándar. En Francia, en Alemania, en UK, en España tenemos demasiado espacio gris, ¿no? que habría que empezar a rellenar. Y este dato de la derecha simplemente son las curvas. También he eliminado los datos porque me pasaba un poco como a José Luis antes, no todo lo que está ahí disponible quizá podía tener alguna discrepancia con el número concreto, pero estas son las curvas de creación de puntos de recarga por kilómetro. Aquí este sería el tiempo. Noruega, pues como es lógico, tiene una velocidad tremenda, y otros países como Alemania o Inglaterra también, pero es que Italia o Portugal van a un ritmo mucho más alto que el nuestro, ¿no? Que es que estamos manejando una curva muy planita. Después de escuchar la presentación de Iberdrola he añadido aquí 2021 no incluido, ¿no? Porque entiendo que nos estamos poniendo las pilas, pero si no nos las ponemos
esto no va a poder ser una realidad y vamos a seguir hablando de lo mismo presentación tras presentación. Uno de los temas importantes, ¿no?, de los eléctricos puros es en España, ¿no? Estamos a la cola en infraestructuras, a la cola en cuota de mercado, pero sin embargo estamos a la cabeza en precio, ¿no? Cabeza junto con Italia, en precio de eléctrico de VN, ¿no? En España sería este moradito de aquí que está marcado con una flecha, espero que se vea bien desde allí. Estamos más altos que en Francia, aproximadamente unos 1.000 euros de media, aproximadamente unos 2.000 euros de media con Alemania, mucho más altos, ¿no?, que en UK. Esto sería turismos y todoterrenos. Estamos en una posición algo más razonable en LCVs, pero son caros, son especialmente caros en España porque tenemos que tener en cuenta que nuestra renta per cápita es mucho más baja que la de la mayor parte de estos países, ¿no?, que la de Alemania, que la de Francia, que la de UK. Y ya se ha demostrado, ¿no?, que la renta per cápita, el PIB, correlaciona directamente con la integración del vehículo eléctrico en el mercado. Es decir, con estos precios nos lo estamos poniendo doblemente difícil, porque para nosotros ese precio tan alto es mucho más alto, ¿no?, comparativamente en términos relativos que en otros países. Y ya centrándonos un poquito en datos solo de España y comparando cuál es la diferencia que puede haber entre un modelo térmico frente a uno similar eléctrico, ¿no?, en diferentes segmentos. Hemos cogido las mismas versiones y aunque es cierto que a veces los eléctricos aportan algo más de potencia, ¿no?, que eso, bueno, puede explicar en parte el incremento del precio, y aportan normalmente algún equipamiento adicional que podría explicar otra parte, pero las diferencias son enormes, ¿no? Es decir, en un coche del segmento B, un eléctrico puede estar hasta un 40% por encima de un térmico, unos 10.000 euros de media. En un B-Sub, pues algo menos, un 30, un 35%. Bueno, aquí tenéis los datos y yo creo que lo que importa es un poco la idea, ¿no? Estamos muy caros, ¿no?, todavía en vehículos eléctricos. Esto lo que hace es que tiene un impacto, por supuesto, directo en el TCO de los enchufables, ¿no?, porque el precio de transacción, el precio de lista menos el descuento, es el primer elemento que se analiza cuando tenemos que evaluar el TCO de un coche, ¿no? Pero ¿qué más podemos decir de estos precios de transacción? Bueno, ya sabemos que de media podría ser como un 30% más caro que un térmico, pero esto también encarece otros costes, ¿no?, asociados a la adquisición, como pueden ser, pues, los costes financieros, los costes de crédito, algún impuesto. Ahora tenemos el plan MOVES, ¿no?, y es cierto que en los segmentos en los que aplica tiene un impacto muy positivo en el TCO, y esto hace que, especialmente en los segmentos más pequeños, ¿no?, donde este incentivo, pues, tiene más peso proporcional en el precio total del coche y puede suponer en algunos casos incluso, pues, más o menos el coste de la batería, ¿no? Si vemos un segmento pequeño, vemos que cada vez se acerca más la competitividad del TCO del eléctrico a la del térmico, ¿no?, precisamente por el efecto de este incentivo. E incluso en países donde los incentivos son más altos que en España, como en Alemania o en Francia o en su momento Italia también, muchas veces ya en algunos segmentos, en los segmentos en los que aplican los incentivos, ya el TCO del eléctrico supera al del térmico. Es decir, que podríamos llegar ahí, ¿no?, si bajamos los precios, si conservamos los incentivos. Pero bueno, además de este precio de transacción hay la depreciación o el valor residual, ¿no?, juega un papel fundamental, ¿no?, en el cálculo del TCO. En España, y frente a lo que muchos piensan y muchos dicen, que no hace más que decirnos, los tenéis bajos, nosotros no los tenemos ni los dejamos de tener, ¿no? Pero en España los valores residuales de los vehículos eléctricos son altos, son mucho más altos que en la mayor parte de los países
del Euro 5, ¿no? del Big Five. Es cierto, en este mapa veis también por color que estaríamos aquí ahora los segundos, posicionados por debajo de UK, pero nos acaban de adelantar en los últimos meses por sus temas de inflación, por sus temas de Brexit, por su escasez en otras energías y por políticas muy fuertes, ¿no? para la integración total del eléctrico. Entonces, bueno, ¿cómo se explica esto, ¿no? Es un poco paradójico, tenemos menos cuota de mercado, unos precios elevadísimos, pero sin embargo tenemos valores residuales más altos, ¿no? También ocurre en los térmicos, ¿no? Estamos siempre situados un poquito por encima, pero en este caso es más llamativo, ¿no? Y además hay que decir que esto, pues claro, a muchos no les gustará o a la mayor parte no les gustará, las perspectivas son de caída, ¿no? para los valores residuales de los eléctricos. ¿Por qué? ¿No? Bueno, de hecho, esta es la evolución de los precios de oferta. Vemos que en los últimos meses o años, ¿no? Por la escasez de VO y la escasez de VN, ¿no? que también produce a su vez más escasez de VO, los precios de transacción de los vehículos térmicos han ido subiendo. Estos son precios de VO ya. Los híbridos, bueno, pues también han mejorado directamente, pero están cayendo los precios de los eléctricos y de los enchufables. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué cosas afectan positiva y negativamente en el valor residual de un eléctrico? Por un lado, nos hemos beneficiado durante mucho tiempo, aquí lo veis a la izquierda, del desequilibrio que ha habido entre la oferta, que era muy escasa, apenas había eléctricos, entonces los que había se podían vender más o menos al precio que quisiera el operador, ¿no? Y esto ha estado reflejado en los valores residuales. Esta es la situación que está cambiando ahora, ¿no? La oferta ha crecido un 50% y entonces, bueno, pues la demanda no se está estimulando al mismo ritmo, ¿no? ¿Qué ha influido también muy positivamente en que tuviéramos estos buenos valores residuales, en que hubieran mejorado tanto a lo largo del tiempo? Pues, por supuesto, la calidad del producto, ¿no? Son mucho más útiles, su desempeño es mejor, son más cómodos, ¿no? Ya hablamos de otro nivel ya de vehículos eléctricos. Y esto mismo también se traduce en el ciclo de vida, ¿no? Los vehículos eléctricos de ahora envejecen mejor, ¿no? Sus baterías son ya muy capaces, tienen buenos rangos, es decir, los de antes se han ido quedando obsoletos pronto, ¿no? o tarde, ¿no? Depende de lo esperado, pero tenían un ciclo de vida más corto, digamos. Ahora se puede alargar más en el tiempo porque ya permiten usos más razonables, ¿no? Más similares a los de los térmicos. ¿Qué es lo que está afectando negativamente? Bueno, pues los precios, por supuesto, los precios de nuevo, este desequilibrio que empieza, este equilibrio, ¿no? que empieza a haber entre la oferta y la demanda, pero ahora hay más oferta, ¿no? pero sin embargo la demanda pues, sigue un poquito estancada. La falta de infraestructura, ¿no? No es posible crear un mercado de ocasión para el vehículo eléctrico si no se multiplican los puntos de recarga, no hay lugar, ¿no? para un usado eléctrico. Y luego, por otro lado, el plan MOVES, ¿no? que hemos visto antes que tiene un impacto positivo directo en el TCO, pero sin embargo, los planes de incentivos a largo plazo tienen una influencia negativa en el valor residual, ¿no? Porque digamos que si tienes un nuevo con 3.000, 4.000 euros de descuento, pues te obliga a bajar el precio del seminuevo, el de un año, así en efecto dominó a toda la gama de edades de los vehículos de ocasión, ¿no? Pero en resumen podríamos decir, en resumen de esta primera parte, podríamos decir que son básicamente lo que está lastrando y frenando la competitividad de los eléctricos en el TCO son sobre todo todos los elementos asociados a los costes de adquisición, al precio de nuevo.
especialmente. Pero hay otro apartado, ¿no? Están los costes de uso, donde es aquí donde los eléctricos juegan mejor sus cartas, ¿no? Y donde adquieren una clara ventaja, ¿no? Estos costes, bueno, pues son, lo sabéis de sobra, ¿no? Mejor incluso que nosotros, ¿no? Porque trabajáis con ello día a día, pues los costes de seguro, consumo, pero vamos a verlos por separado, ¿no? Decíamos que la ventaja para el TCO en este apartado de costes de utilización es muy significativa, ¿no? Podríamos hablar de una rebaja, ¿no? O de una ventaja como del 70%, ¿no? Está por un lado los gastos relacionados con el mantenimiento y servicio, que se reducen considerablemente, pues en 50, en 60, depende un poquito de la marca, el modelo y el segmento, ¿no? Y también los costes de ruedas, ¿no? Porque el eléctrico se desgasta, ya está comprobado que las ruedas tienen un menor desgaste, no es necesario cambiarlas cada el mismo tiempo que un térmico, etcétera. Es decir, ahí tenemos un ahorro importante, ¿no? Y significativo. Por otro lado, los costes de consumo, ¿no? Y es cierto, y hablando esta semana con un cliente sobre estos temas, yo decía, claro, es que está subiendo tanto la electricidad. Y sí, sí, pero ¿y lo que suben? ¿Y lo que están subiendo los combustibles fósiles? ¿No? Pues sí, es verdad, ¿no? Entonces crece el consumo, pero en términos relativos también está creciendo los precios de otros combustibles. Y también leí alguna noticia un poco alarmista, ¿no? Se va a multiplicar por 5 el coste de cargar un eléctrico. No, depende, ¿no? Pueden ser gastos más estables, más controlados, más negociados y acordados con las compañías eléctricas y no están sometidos a este vaivén en la que estamos los particulares, ¿no? Y por supuesto los impuestos relacionados con el uso, ¿no? Un impuesto de circulación para un eléctrico puede tener una bonificación de hasta un 70%. Con lo cual podríamos estar hablando de una clara y grande mejora, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que están los costes del seguro, que todavía son muy, muy elevados, ¿no? Y que reducen esta ventaja general del eléctrico en los costes de utilización. ¿Qué argumentan las aseguradoras? Porque se podría esperar que fueran más competitivos porque bueno, pues la siniestralidad es menor, van muy bien equipados, incluso pues, pueden tener una cámara de vídeo que si te roban, capten. Es decir, se podría esperar que fueran más baratos y creo que acabarán siendo más baratos en el futuro, pero queda mucho camino por recorrer, ¿no? Hasta ahora lo que se argumenta es no hay tantos talleres especializados en reparaciones de coches eléctricos, están más dispersos, con lo cual, bueno, pues cuesta más arreglarlos. Los coches eléctricos suelen estar en las ciudades, con lo cual están mucho más expuestos a lo que las aseguradoras llaman picotazos, ¿no? Que son pequeños golpes, casi los tienes un poco por defecto, ¿no? Cuando conduces en la ciudad. Y luego también porque el coste de la batería es muy alto, todavía se considera por parte de las aseguradoras que hay un riesgo de incendio, un riesgo de que la garantía, las cláusulas no estén claras, etcétera, ¿no? Pero vemos que es en el seguro donde queda mucho más camino por recorrer, ¿no? Pero bueno, en fin, es cierto que es en los costes de utilización donde el eléctrico muestra una clara competitividad, que en un cómputo global, al pesar mucho más los costes de adquisición, pues bueno, esta ventaja se ve un poquito retraída y en términos globales todavía, al menos todavía, no resultan en general más competitivos. Puede haber casos en los que sí, esto no quiero decir que sea para todos los coches, pero en general para casi la mayor parte, ¿no? Pero también hay otras ventajas, ¿no? Otras ventajas tangibles, ¿no? Las tangibles se pueden, no las suelen incluir los modelos de TCO, pero se pueden incluir perfectamente, que son los aparcamientos libres, los peajes gratis y, bueno, y luego también hay otras más intangibles, ¿no? Que son
un coste de tiempo, ¿no? No es necesario para acceder a una ciudad pues tener que estar esperando a que sea una zona apropiada en la que yo pueda meter mi coche. Si tengo un eléctrico puedo entrar en la ciudad cuando quiera, como quiera y donde quiera. Si también hay un coste de oportunidad, si tengo una emergencia en el centro de la ciudad puedo acceder con mi coche. Y luego, por supuesto, todo lo que está alrededor de la responsabilidad social corporativa, que lo habéis mencionado hoy bastante y que es importante. Sí. Nos quedan un par de minutos, 3 máximo. Si no... Sí, vale, perfecto. Pues bueno, esta era una de las últimas. Bueno, esta era la última, de hecho, este sería el resumen, ¿no? Todavía queda un camino por recorrer para esto. Sí que quería decir que el contenido de esta presentación lo podéis encontrar aquí. En general, este tipo de contenidos se pueden hacer, esta es nuestra plataforma donde metemos todos nuestros insights y contenidos. Podéis entrar ahí libremente, hacer búsquedas por TCO, os aparecerán todos los informes que hemos publicado, búsquedas por eléctrico y poco más. Me gustaría decir que luego andaré por ahí por si tenéis alguna pregunta, pero no ando por ahí, ando por aquí en esta dirección de email si necesitáis algo.